Saludos amigos, sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Según Almanzar, el podcast. En esta oportunidad, en este nuevo episodio, pues para tratar con ustedes el tema de la reforma fiscal que tanto requiere la República Dominicana y de la cual ya el presidente Luis Abinader pues ha hecho insinuaciones de que tendremos nuevos impuestos, de que habrá que apretarse los cinturones porque es muy necesario reducir el déficit fiscal en el que incurre la República Dominicana en cada año. Por ejemplo, para el año 2024, pues nos estaríamos endeudando, se traduciría en deuda pública este déficit del sector público no financiero en 229.247 millones de pesos. Es decir, que antes de comenzar el año, ya el país tiene que andar buscando dinero y colocando bonos y otro tipo de instrumentos financieros y de deudas que nos dejan un déficit que va por encima de los 229.000 millones de pesos. Esto es alrededor de un 3.1% del Producto Interno Bruto del país. Para que ustedes tengan una idea, este déficit es mayor que lo que nosotros nos estamos gastando prácticamente en salud, en deportes y otras áreas importantes, muchísimo más que la cultura, muchísimo más que juventud, muchísimo más que el Ministerio de la Mujer, etcétera. Y todo esto pues se traduce en una deuda de 229.000 millones de pesos al año, 3.1 del PIB, o sea que es bastante grave la situación. El rango ideal es 1.5%, del 1.5 al 2. Entonces, se hace muy necesario reformar. Yo estoy de acuerdo completamente con una reforma fiscal. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo como país, todos juntos, todas las fuerzas vivas y las fuerzas políticas, el Congreso, todo el mundo ponerse de acuerdo, consultar bien al pueblo, porque no puede ser que la reforma se convierta en solo impuestos, como suele pasar cada vez que se trata este tipo de instrumento, este tipo de reformación a nuestras leyes fiscales y nuestras leyes pues que tienen que ver con la materia económica. Siempre la gente queda grabada, sobre todo los sectores de más abajo se ven muy afectados porque su capacidad de pago, su capacidad de ingreso es mucho menor. Así que estamos de acuerdo con un gran pacto fiscal, tal como lo estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo de miras al 2030, cuando se aprobó la Ley 01-2012. Eh, pero realmente esa reforma fiscal debe ser un gran pacto de nación y un pacto que ajuste los gastos también del gobierno, porque aquí se derrocha mucho dinero, no de este gobierno, de cualquiera de los gobiernos que haya estado, pues hay muchos gastos que son innecesarios. También hay muchas exenciones fiscales que se le dan a ciertos sectores y privilegios que se le dan a los empresarios que tenemos que darle un gran vistazo. Entonces, eh, este 3.1 de déficits realmente crea un gran hoyo, pero esto tiene mucho que ver también la necesidad de reformar con el hecho de que somos un país no tan bueno recaudando. Tenemos una presión tributaria de un 13%, 13 más o menos por ciento, que realmente no alcanza para cubrir todas las necesidades como nación y para hacer sobre todo las grandes transformaciones, porque ustedes oyen que seguimos creciendo como economía. El año pasado crecimos un 2.4. Sin embargo, este año, pues el Banco Mundial proyecta que estaremos alrededor del 5 y otras entidades multilaterales. Pero, ¿dónde vienen los problemas? Para nosotros poder hacer las grandes transformaciones, sobre todo en el despilfarro del gasto público y la evasión de impuestos y la elusión de impuestos. Por ejemplo, el ITEVIS, que es el 18% que se paga a los bienes industrializados, nosotros tenemos una captación, una pérdida por evasión de alrededor de 4.5% del Producto Interno Bruto. Para que ustedes se hagan una idea, esto es superior al 4% de educación. 4.5, estaríamos hablando de más de 450.000 millones de pesos.
cerca de 500.000 millones de pesos al año, es decir, mucho más que lo que invertimos en educación y mucho más que la sumatoria del gasto en fácilmente 6 o 7 ministerios juntos de los otros, fuera de lo que es salud y educación. Es decir, que se hace muy, muy necesario un pacto fiscal, pero que las empresas pequeñas y medianas, las pymes, no se avasallen, no se maltraten, porque esto lo que hace es que genera mayor informalidad y además que las personas de la clase media y la clase media sobre todo, que es la que más carga con los impuestos, que es la que está atrapada en esta estela de los impuestos mayormente, porque sus ingresos no son tan fuertes como la clase alta, pero, pero a su vez su nivel de formalización y de inserción en la economía y de pago de impuestos y de pago de servicios es casi tan grande en términos porcentuales como la de los más ricos. Eh, es decir, que la evasión de impuestos, este 4.5% que perdemos en el ITEVIS, es una suma que bastaría solo esto para que las finanzas públicas, el balance financiero de nuestro país esté en positivo. Hay que trabajar fuerte en lo que es esto de las pérdidas por ITEVIS. Como les decía, hay algunos aspectos importantes que hay que ver son las exenciones fiscales, sectores como la industria, sectores como el turismo. Hay que tener cuidado con quitarle las facilidades que se le dan, sobre todo de esto del ITEVIS, el sector eléctrico que se gasta 1.300 millones de dólares en lo que son sus pérdidas, en lo que es el tema de las pérdidas anuales y de estos subsidios que implica mantener encendidas todas las plantas en la medida en que más energía se sirve, en que menos apagones programados se dan, más gente que no paga la luz se beneficia de esto, ya que esto se hace pues en base a quien más paga, más luz se le da. Pues el presidente Abinader en su momento decidió que haya menos apagones programados y tratar de llegar pues con más energía a la gente. Sin embargo, esto amplió de 500 millones a 1.300 millones ese déficit eléctrico al año en promedio, lo que está desangrando las finanzas públicas. Este es uno de los aspectos que hay que ver. Las exenciones fiscales, las exoneraciones de impuestos que se hacen para la traída de vehículos, las exoneraciones que se le dan a los legisladores, que eso nunca se le ha visto sentido. ¿Por qué razón? Ellos que tienen un salario muy superior a los profesionales de la República Dominicana, ¿por qué razón? Si ganan más que los profesionales promedio, que los maestros, que los médicos, etcétera, a los legisladores hay que darle exenciones para traer vehículos. No se estila que esto sea así. Entonces son algunos de los aspectos eh, que hay que mirar de manera integral. Pero también, por ejemplo, en el sector salud, señores, yo me sorprendí en días pasados que fui a pagar una diferencia de una pequeña cirugía que le hicieron a mi madre y de 36.000 pesos de diferencia que pagué, solamente me dieron comprobante fiscal por 2.000, porque los 34.000 pesos de honorario de los médicos, ellos se lo llevan enterito para su casa. Es decir, que hay muchas cosas a las que hay que darle un vistazo, porque hay gente que se privilegia quedándose con todo, mientras tanto uno tiene que pagar 27, 28 pesos de cada 100 que recauda a través de facturación con comprobante fiscal. Entonces, hay muchas injusticias que se hacen en el país. La traída de insumos médicos, la traída de insumos académicos, de materiales escolares, etcétera. También hay que darle un vistazo a todas esas facilidades. Obviamente hay que ser cuidadoso porque el tema médico, el tema educativo, necesita tener ciertas facilidades económicas para que esos sectores no se caigan, porque son fundamental para la economía, para un país, para su desarrollo, al igual que el turismo, que en el caso de nosotros todavía más con el turismo. Pero hay que ver cuáles exenciones de esta ya agotaron su ciclo, cuáles se pueden recortar un poquito y reorientar. También, por ejemplo, este gobierno decidió darle cobertura universal de seguro médico
a toda la población, incluso a gente que no está trabajando, no importa la edad, pues están entrando prácticamente a SENASA. Yo estoy perfectamente de acuerdo con que todo el mundo tenga un seguro médico y que se universalice, pero no todo puede ser gratis en los países y sobre todo que se dan cosas gratis, igual que en los programas sociales, a veces se dan cosas gratis sin condicionar este tipo de subsidios y facilidades. Entonces hay que ver hasta qué punto SENASA será sostenible en el tiempo si seguimos de los impuestos del pueblo dándole seguro a todo el mundo. Yo quiero que todos tengamos un seguro, eh, que sea universal y ahí felicitamos al presidente porque la verdad que es un acto muy humano y muy de desarrollo social y de índice de desarrollo humano que usted trate de cuidar la salud de su población. Sin embargo, tenemos que ver cómo financiar eso sin que dañe las finanzas públicas. Es el aspecto que hay que analizar. Lo mismo que las tarjetas, que los subsidios, que el bono luz, que el bono gas. Todo esto, la gente tiene como que cumplir un papel, formarse, instruirse, instruir a sus hijos, cuidar de su salud, asistir al médico como una forma de salud preventiva. ¿Para qué? Para ponerle condiciones a estos subsidios y que la gente los valore más, los cuide más y que los tenga quien los merece y quien los gane y quien lo necesite de verdad. Entonces, estamos de acuerdo que la gente viva mejor, que se le den facilidades, pero tenemos que saber que vienen de nuestros impuestos y que eso crea un déficit fiscal y que eso crea situaciones que tenemos que saber cómo financiar. Entonces, vamos, hay que apoyar al presidente con todo el corazón y con toda nuestra inteligencia y para que se pueda hacer la gran reforma que hoy necesitamos. Es una misa de salud que el presidente haya dicho que vamos a hacer algunas modificaciones constitucionales para hacer ajustes en temas del Ministerio de Justicia y otras distorsiones que él quiere corregir en la Constitución. Sin embargo, ha dicho que no va a tocar la Constitución en su reforma, que sería la número 40 desde 1844, no la va a tocar para beneficiarse propiamente con otra aspiración, con otra nominación a la reelección siguiente. Entonces, un hombre que dice que no va, que no está aspirando, yo creo que tiene toda la facilidad y el respaldo para poder juntar a la nación como un solo cuerpo y hacer las reformas que tantos años llevamos esperando y construir un legado, terminar de redondear un buen legado que Luis, con la transparencia, con la lucha anticorrupción, con asistir a debates, con su conducta en las elecciones de no, en términos personales, no se le veía ser alguien derrochador, o sea, evidentemente algunos funcionarios sí meten el brazo para poder ganar los procesos, pero a Abinader no le gusta ese tipo de cosas. Quien lo conoce de cerca sabe que no es esa clase de gente. Así que uno puede no estar de acuerdo con él, como en mi caso, en muchos aspectos. Sin embargo, debemos darle valor a este presidente y creo que debemos empoderarlo para que todas esas reformas que estamos esperando, como el pacto eléctrico, el pacto fiscal, sean llevadas a cabo en estos 4 años, ya que nuestro país lo necesita mucho. Algunas de las novedades que pudiera tener una reforma fiscal, ustedes se acuerdan que en el 2021, como que de manera subrepticia, el gobierno dejó filtrar un documento a ver si la población como que estaba de acuerdo, como que se dejaba meter la reforma, pero no fue posible porque la gente pitó el grito, como decimos popularmente, cuando vio algunos de los aspectos que trataba aquel proyecto de reforma del 2021. Por ejemplo, planteaba llevar de 25 a 35% lo que es el impuesto sobre la renta a las personas que tienen una escala salarial mayor a 867,000 pesos al año. Eh, Esta era una de las propuestas. Aquí vemos que eso golpearía duro a la clase media, que son los que tienen un salario acumulativo que más o menos anda por ahí, puede andar por ahí. Eso es un poquito menos de 75,000 pesos. Más o menos por ahí sería la cosa. Eh, También se planteó en aquel momento que el ITEVI se bajara, se pusiera una sola tasa del 16%, que el primer año pues
se llevara a 17%, luego a 16,5% y luego a 16%. Otros han planteado que debería bajarse de 14 del 18 al 14 para que la captación sea mayor, para que más gente le pierda el miedo a formalizarse y a transparentar sus recaudaciones y sus facturaciones para pues que se capte más dinero, que se amplíe la base a más productos y se baje el monto de 18 a 14 y así más gente pues se entiende, se estima que podría dejar de eludir o de evadir el ITEVIS y lo presentaría. Es una posibilidad, pero bueno, son de las cosas que en aquel momento se plantearon en el 2021 y todavía hoy pues se discuten. Otro aspecto es subir un 5% el impuesto en la venta del mercado local a las zonas francas. Asimismo, pues se planteó subir de 27% a 30% el impuesto sobre la renta a las empresas o personas jurídicas. Esto pues eh, pegaría a las pequeñas y medianas empresas. Entonces habría que ver de qué forma se puede aplicar que no afecte demasiado a las MIPIMES, ya que cada vez el mercado informal se ha ido haciendo más grande en nuestro país. Después de un notable avance en gobiernos anteriores, pues hemos tenido mucha informalidad, tanto en el tema de las empresas como en el tema del empleo en el país, por lo que hay que tener cuidado con esto de seguir grabando las pequeñas empresas eh, para, para no afectarlas y no afectar la empleomanía. Por otro lado, decir, ustedes se acuerdan que en la reforma fiscal de Danilo Medina, 2012-2013, se, se puso el 1% del impuesto a las placas sobre la base del valor del vehículo. Ese impuesto nunca se pudo aplicar, igual que otros que nunca se pudieron aplicar. Hay que tratar de que sea un pacto fiscal, una reforma fiscal práctica, que realmente sí pueda ser aplicable y no un instrumento que tú lo utilices para que no sirva para nada. Entonces, ese 1%, si un vehículo vale 5 millones, pues que pague en base a su 1, que esa placa sea pagada en base a su 1. Si tiene que pagar sus 5,000, que lo pague. Si tiene que pagar el que tenga que pagar su 1%, que lo pague, pero no poner una placa a 1,000 y pico de pesos a los vehículos un poco más viejitos y que un vehículo de lujo pague 2,400, 2,500 pesos por una placa. Realmente eso es un abuso. El tema del impuesto al marbete, que ustedes saben que es un pago simbólico que no vale nada, de cheles prácticamente, se ha planteado que si usted quiere tener derecho a circular en carreteras buenas, si usted quiere tener derecho a circular en una ciudad con semáforos, que se avance en el tránsito y que se invierta más en este maldito flagelo del tránsito y el transporte que es tan afectado en nuestro país, que afecta tanto nuestra salud y nuestra calidad de vida, pues el impuesto al marbete, pero que se haga algo serio, no una revisión, no una mafia, una venta de marbete como siempre se hace, que de hecho hasta ha habido que suspender la cobradera de ese impuesto, sino que, como plantea la ley de tránsito, la 63-17, que se creen los talleres, que se liciten los talleres que puedan supervisar efectivamente los vehículos y que a partir de aquí se haga una revisión seria. Esto ayudaría al parque vehicular, ayudaría a que haya menos accidentes y al mismo tiempo pues subir el cobro del marbete por un impuesto verdaderamente serio una vez al año o que quizás sea cada 2 años, dependiendo pues el análisis que se haga sobre el parque vehicular, y con esto pues tener una fuente de ingresos seria y que al mismo tiempo resuelva un problema que ayude a mejorar el problema del tránsito y de los accidentes. Entonces, toda esta reforma pues es una gran discusión que es justo que el país ya tenga y pues debemos seguir elevando la recaudación del país, pero también debemos redirigir el gasto. Aquí hay muchas instituciones que están de más y siempre plantean los legisladores, los gobiernos, los candidatos presidenciales plantean reformar todo esto, unificar instituciones. Al final,
lo que uno percibe es que no se unifica, sino que le cambian el nombre o la ponen por otro lado y no tiene sentido, eso es demagogia. Hay que abocarse al cierre de una serie de instituciones o a la unificación, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud con el Ministerio de la Mujer, todo un Ministerio de Familia pudiera ser, el CONAPE y otras entidades que tienen que ver con el tema de la vejez, pues también pudiera funcionar en un solo edificio o en un solo, como una sola entidad que tenga sus regionales, que tenga sus provinciales, pero unificada. Así que son de las cosas que hay que hacer. El Congreso de nosotros sale demasiado caro, ese Congreso hay que meterle mano para, para que se gaste menos en cuestiones superfluas. Es decir, hay que analizarlo todo. Para poder tener un pacto fiscal serio, hay que analizar todo el país. Por eso sería una gran discusión. Hay que llamar a un gran pacto nacional con un referéndum si fuera necesario, que el pueblo ratifique a los acuerdos que se lleguen, etcétera, para que este país pueda enderezarse e ir por el camino más correcto, por el camino verdadero del desarrollo. Así que ahí están los planteamientos en relación a esta reforma fiscal y pues eh, las pérdidas al impuesto sobre la renta sobre las personas físicas es de un 62%. Imagínense ustedes cómo un país puede desarrollarse con todas estas pérdidas. Necesariamente debemos abocarnos a este gran pacto fiscal. Eh, Imagínense ustedes que el impuesto sobre la renta y del ITEVIS sumó más de 260 mil millones de pesos o se proyecta para el 2024 en más de 260 mil millones de pesos, lo que equivale a un 3.4% del Producto Interno Bruto solo para este año en evasión. O sea que estamos anualmente teniendo unas pérdidas que son demasiado significativas. Creo firmemente y llamo a los dominicanos a tener conciencia en esto, en que tenemos que abocarnos a esa reforma fiscal, a ese pacto, pero como pueblo debemos estar de pie, debemos estar con los ojos bien abiertos, participar de las vistas públicas, participar de cada cosa, de cada tramo que se conozca de esta reforma, de cada discusión, estar muy atentos y no permitir que nos vuelvan a meter una cantidad de impuestos que al final los políticos derrochan ese dinero y nosotros lo pagamos con nuestro sudor. Entonces, sí estamos de acuerdo con reforma, pero que sea un pacto fiscal justo en donde se reoriente todo. Algunos hablan hasta de monos impuestos, por ejemplo, las pymes, las pequeñas empresas que paguen un impuesto consolidado de su ITEVIS, de su TCS, de su Infotep, etcétera, del IPI, de todos los tipos de impuestos que hay aquí, a los activos, qué sé yo, que se haga un monoimpuesto para que un par de veces al año tributen de la manera más simplificada posible. Todo esto también de la facturación electrónica va a ayudar a la recaudación, pero que se haga con claridad y con transparencia, no para aplastarnos, sino que se arriben a grandes acuerdos que pueda dar al traste con más recaudación, más calidad en el gasto del país, mayor captación, reordenamiento de las exenciones fiscales para los sectores empresariales y los sectores productivos, más bien que si lo necesiten, quitarle a lo que se le da de más, todo ese combustible que se le da a Barrigol, todo ese combustible que se le da a Grupo Punta Cana, todo ese combustible que se le da a cervecería y a 800,000 empresas más, revisarlo, lo de los transportistas, etcétera, y ver, reordenar todo el gasto. Miren, yo creo que si se reordena todo el gasto del país y se mejora la recaudación y la evasión y la ilusión, ni siquiera fuera necesaria una reforma. Pero se necesitan recursos rápidos, frescos, y además se necesita sobre todo esta gran discusión porque removería las simientes de nuestra nación y reordenaría el gasto hacia los sectores que verdaderamente
requieran y nos daría pues una capacidad para desarrollarnos y emprender los grandes proyectos y transformaciones que den al traste con una República Dominicana tan grande, tan bonita y tan maravillosa como la ve el mundo, porque a nosotros nos respetan y nos valoran desde afuera del mundo por nuestro turismo, por nuestros peloteros, por nuestra cultura, por nuestro cariño, por nuestra hospitalidad. Somos un país que la gente aprecia, pero las transformaciones que necesitamos, que nos lleven definitivamente a ser un país, por lo menos del segundo mundo, ¿verdad? O del primer mundo, pues requieren de dinero y de un reordenamiento del gasto. Así que gracias. Hasta aquí este episodio de Según Almanzar, el podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Según Almanzar, y al mismo tiempo, pues queremos contar con sus likes, con sus comentarios, con sus reacciones, y dele click a la campanita para que nos tenga como favoritos y reciba todos los contenidos que colocamos en este canal de YouTube los lunes, miércoles y viernes. Así que muchas gracias. Hasta nuestro próximo episodio.